la conexión se pone fea y a veces la presentación no se ve, que el PowerPoint está listo para que ustedes lo vean, así que si tienen problemas con la presentación, abran el PowerPoint que está disponible en la biografía. Bueno, la vez pasada, ¿qué era lo que habíamos visto? Yo les había explicado que el contexto de surgimiento de la sociología se produce a caballo de las transformaciones del siglo XX y estas transformaciones estaban vinculadas a la hegemonía británica, la industrialización, el impacto que había tenido esa industrialización en las ciudades y las transformaciones sociales y políticas que podemos vincular a transformaciones sociales producidas por la industrialización, ¿no? En particular veíamos esta nueva organización colectiva, esta organización colectiva propia de las metrópolis industrializadas, de las metrópolis que están industrializándose, mejor dicho, que son las clases sociales, ¿sí? Y cómo las clases sociales se habían transformado también en organizaciones políticas y en el seno de esas transformaciones políticas vamos a ver la emergencia de lo que podemos llamar ideologías, ¿no es cierto? Que se caracterizaban, recuerden ustedes, ¿sí? Por este, la construcción de un diagnóstico colectivo, ¿sí? La sociedad tal como debería, tal como es, la construcción de un ideal, la sociedad tal como debería ser, un programa político, ¿sí? Que acerque esta sociedad que existe con problemas a la sociedad ideal y una serie de mecanismos de crítica, ¿sí? O mejor dicho, la crítica como mecanismo de evaluación, de eliminación, de impugnación de los argumentos de propuestas contrarias. Porque este universo de las ideologías, ¿sí? Era un universo en donde las imágenes de lo colectivo, este, las imágenes del orden social, las representaciones del orden social, ya no podían ser generadas desde un solo lugar. La sociedad se había vuelto mucho más compleja para que puedan ser generadas solo a través del Estado, solo a través del monarca. Y teníamos entonces imágenes colectivas, representaciones propiamente ideológicas, que eran ideológicas precisamente porque se disputaban una con otra la adhesión del colectivo a un proyecto político. Luego de eso habíamos trabajado, ¿no es cierto?, con Marx. Como siempre, cada vez que uno trabaja con Marx, lo más difícil queda el final, ¿sí? Yo les había hablado de la relación entre fuerzas productivas y relaciones de producción. Les había definido lo que eran las fuerzas productivas, ¿sí? Y les había definido lo que eran las relaciones de producción, ¿no? Las fuerzas productivas eran relaciones con la naturaleza y relaciones entre los hombres que permitían, ¿sí?, la relación con la naturaleza. Es decir, el hombre como ser vivo precisa de la extracción de materia y de energía de la naturaleza. Precisa trabajar, ¿no es cierto? Este, este era el núcleo de la noción de fuerzas productivas. El trabajo que realiza el hombre, ¿sí?, la organización colectiva, ¿sí?, que genera para
lograr ese trabajo, porque el trabajo es tanto la actividad humana como el resultado de esa actividad humana, ¿no? Porque el hombre no trabaja para nada, ¿no es cierto? Trabaja para construir cosas, ¿sí? Para producir cosas. Aunque esos bienes sean intangibles, sí, el hombre trabaja para producir cosas. Entonces el trabajo era el primer elemento de estas fuerzas productivas. El segundo elemento de estas fuerzas productivas era aquello sobre lo que se aplica el trabajo, es decir, la naturaleza, ¿sí? La materia prima, la tierra, este, incluso los bienes intermedios sobre los que el hombre aplica, sobre los que los seres humanos aplican su esfuerzo productivo, han sido extraídos en algún momento de la naturaleza. ¿Sí? Entonces tenemos este otro elemento que construye las fuerzas productivas, el objeto de trabajo. ¿Sí? Y finalmente, ¿sí? El tercer elemento son los medios de trabajo, es decir, aquellos este, artefactos que el hombre interpone entre su propio trabajo y el objeto de trabajo. Las herramientas con las que potencia su fuerza, su trabajo. Este es un primer elemento, entonces. Todos estos, sí, el trabajo, el objeto de trabajo, la fuerza de trabajo, corresponden a las fuerzas productivas. Y luego teníamos las relaciones de producción, ¿sí? Las relaciones sociales que determinan la apropiación social de las fuerzas productivas, ¿sí? Y se expresan socialmente como fuerzas jurídicas de propiedad. Y para que ustedes entiendan esto, yo les había hecho estas dos preguntas. ¿Sí? Estas dos preguntas, les decía, es necesario hacérselas a toda la historia. Es lo que el marxismo hace. ¿Sí? Estas dos preguntas, el marxismo las va a hacer a toda la historia. ¿Qué conjunto social se ha apropiado de las fuerzas productivas? Es decir, la tierra, el trabajo, la máquina, ¿sí? ¿A quién pertenecen? ¿Y qué conjunto social trabaja y qué conjunto social depende del trabajo ajeno? ¿Sí? La respuesta a estas dos preguntas, ¿sí? Implicaba en el marxismo una suerte de correlación. ¿Sí? Las clases no propietarias, las clases que han sido expropiadas de algún aspecto de las condiciones de su trabajo, de algún aspecto de aquello que necesitan para trabajar, las herramientas, la tierra, ¿sí? A veces el propio trabajo, son también, ¿sí? Estas clases entonces son no propietarias y estas clases, ¿sí? Son al mismo tiempo trabajadoras. ¿Sí? Estas son las clases que producen. Las clases no propietarias son las clases que producen a lo largo de la historia. Y las clases propietarias, las clases que se han apropiado de algún aspecto de las fuerzas productivas, son las clases no trabajadoras. Y por lo tanto, entre las clases no propietarias trabajadoras y las clases propietarias no trabajadoras, teníamos un tipo de relación muy particular. Este tipo de relación es la explotación. Para que estas clases propietarias no trabajadoras puedan existir, ¿sí? Las clases no propietarias trabajadoras deben sostenerla, ¿no es cierto? Deben transferir trabajo, deben transferir energía, deben transferir bienes a estas clases propietarias no trabajadoras. ¿Sí? Y entonces tenemos, ¿sí? Clases. ¿Sí? Esto nos habla de la existencia de clases. Y esta va a ser la hipótesis fundamental del marxismo. ¿Sí? La hipótesis que lo articula con la noción de dialéctica que habíamos visto. ¿Sí? La historia es la lucha de clases. ¿Sí? Si la historia es una dinámica permanente de los seres humanos, ¿sí? Una transformación de diferentes formaciones económico-sociales, de diferentes colectivos, que implican diferentes modos de producción. ¿Sí? La transformación de esta historia, es decir, el hecho de que estemos en una formación económica capitalista y no en una formación económico-social feudal,
o una formación económica social esclavista, esta transformación en la historia por la cual los modos de producción desaparecen y son reemplazados por otros, es resultado de la lucha de clases. Y para entender qué significaba esto, ¿sí? Teníamos que entender esto, ¿sí? Las fuerzas productivas se desarrollan y comienzan a desarrollarse dentro de cada modo de producción, dentro de una serie de relaciones de apropiación dadas. Es decir, en cada modo de producción hay propietarios, ¿sí? O sí, propietarios, les llamemos así, una clase que se ha apropiado de los medios de producción. Llegado a un punto, el desarrollo de las fuerzas productivas, ¿sí? No puede seguir creciendo, seguir desarrollándose, perdonen el bestialismo, ¿sí? Las fuerzas productivas no pueden continuar desarrollándose, ¿sí? Bajo estas relaciones de explotación, bajo estas relaciones de apropiación. Y entonces las relaciones de producción entran en contradicción con las fuerzas productivas. Y esta contradicción tiene empíricamente dos resultados, ¿sí? El modo de producción a veces desaparece. Eso es lo que pasó con Roma, ¿sí? La tensión, ¿sí? Entre este desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de producción esclavistas va a eliminar, ¿sí? El modo de producción antiguo. Pero para nosotros no complicarnos la vida con los detalles históricos, vamos a hacer otra cosa, ¿sí? Vamos a decir, esta contradicción entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de producción generan, ¿sí? Una, un proceso revolucionario, ¿sí? Por el cual este modo de producción es reemplazado por otro. Se fundan, se construyen nuevas relaciones de producción, ¿sí? Que permiten un posterior desarrollo de las fuerzas productivas, ¿sí? Esto es lo que sucede, ¿sí? Esta forma es la que sucede, ¿sí? En la transformación del feudalismo al modo de producción capitalista, ¿sí? La contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción, ¿sí? Genera un nuevo modo de producción que permite el desarrollo de las fuerzas productivas, ¿sí? Bajo nuevas relaciones de explotación. Entonces, la sociedad europea, obviamente, porque de eso estamos hablando en el surgimiento de la sociología, la sociedad europea, ¿sí? Elimina las relaciones feudales y establece otras vinculadas sobre todo a la posesión del capital, a la circulación de la tierra como mercancía, ¿sí? Y a las relaciones salariales, ¿sí? Entonces, procesos revolucionarios, ¿sí? Establecen nuevas relaciones de producción y las fuerzas productivas pueden continuar desarrollando. Sí, esto lo habíamos graficado de esta forma, ¿no es cierto? Esto es lo que recuerdan esto, ¿sí? El modo de producción feudal entra en crisis por el desarrollo de las técnicas agrícolas, por el desarrollo de las técnicas comerciales, por el desarrollo de la división del trabajo, por el desarrollo de la manufactura, ¿sí? Y la burguesía, junto con el campesinado, ¿sí? En este marco de relaciones, en este marco de fuerzas productivas crecientes, derrumban los últimos restos del feudalismo, ¿sí? Entonces tenemos la Revolución Francesa, ¿sí? En realidad la Revolución Inglesa, la Revolución Francesa, la Revolución Estadounidense, es decir, el ciclo de revoluciones burguesas que permiten establecer relaciones de propiedad capitalistas, ¿sí? Relaciones de propiedad en donde los capitalistas, ¿sí? Puedan
ser propietarios de las industrias, comprar o vender tierra, ¿sí? Los proletarios pueden vender su fuerza de trabajo y los poseedores de capital pueden comprar fuerza de trabajo, ¿sí? Eso era lo que habíamos visto la clase pasada, ¿sí? Si hay preguntas, porque todo eso es repaso. Hola Mariu, muchas gracias a los que nos saludaron. Hola Miguel, hola, buenas tardes a todos. Bueno, me estoy sumando ahora y quería dar un pequeño mensajito, no sé si puedo hacerlo ahora, Miguel. Sí, 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 sí. Quería avisarles que el día lunes estoy habilitando un espacio de consulta el lunes 20 de 18 a 20 eh, para, para ambas comisiones. O sea, no voy a restringir, sino que voy a dejarlo abierto. Yo en la comisión del día miércoles habíamos hablado con los y las alumnas de que mi horario de consulta era martes de 16 a 18. Como tenemos la semana de examen y justo martes feriado, sí, esa semana vamos a tener feriado, la semana de examen, yo solo por la semana del 20 voy a poner el horario el día 20. De ahí voy a mantener el horario de los martes de 16 a 18. Así que, bueno, también lo voy a dejar habilitado para ambas comisiones. Nada más, Miguel. Bien. Yo voy a colocar mi horario de consulta los miércoles. La semana que viene yo no voy a poder dar horario de consulta porque tengo todos los horarios de consulta ocupados con la gente que rinde examen, sobre todo con la gente que rinde antropología económica. Así que estoy hoy y el lunes, discúlpenme, en consulta con la gente que va a rendir sociología y con la gente que va a rendir antropología económica. Este, Así que si les quedan algunas dudas, discútanla con la profesora María Eugenia, ¿no? En el horario de consulta o pueden esperar ¿sí? Las consultas que vayan surgiendo ya la semana siguiente, ya las vamos a poder atender María Eugenia y yo. Bien. Preguntas entonces, chicos, con esta cuestión de fuerzas productivas, relaciones de producción y contradicción. Y finalmente, entonces, tenemos este esquemita. ¿Sí? Al instaurarse un nuevo modo de producción, se va a instaurar también ¿sí? los mecanismos políticos, jurídicos, espirituales, que permiten a las personas operar ¿sí? en esas relaciones de producción, ¿sí? este, sin discutirlas demasiado, ¿sí? Operar en los límites de esas relaciones de producción, ¿sí? Y mantener la conciencia dentro de esos límites abiertos por las relaciones de producción. En otros términos, ¿sí? Cada relación de producción, las relaciones de producción, el modo de producción, va a tener ¿sí? también formas de conciencia asociadas a ese modo de producción y determinadas por las relaciones de explotación que constituyen ese modo de producción. Por ejemplo, ¿sí? Para nosotros, la codificación de todos nuestros derechos, de todas las demandas políticas como derecho, ¿sí? Y en particular como derecho susceptible de individualizarse, es un elemento importantísimo de nuestra conciencia. Entonces tenemos frases como mi cuerpo es mío, ¿no es cierto? Mi cuerpo es mi propiedad. ¿Sí? Esta frase es solo posible de entender ¿sí? en el seno de un modo de producción capitalista.
¿sí? Porque solo es posible entender, ¿sí?, dentro de los límites de las formas de apropiación capitalista que pasan por las relaciones económicas entre individuos que son propietarios de su fuerza de trabajo o son propietarios de capital. Pero lo que nos define a todos nosotros, ¿sí?, dentro del modo de producción capitalista, es ser propietarios de algo, ¿sí? Solo en función de ser propietarios de algo, participamos, ¿no es cierto?, de las relaciones colectivas en el modo de producción capitalista. ¿Me entienden esto? ¿Dudas? Fernando Paredes. Sí, profe, yo tengo una duda. Germán también quiere hacer una pregunta, me parece. No sé, ¿quién va primero? Yo le hago la consulta, a ver, se la dejo. En realidad, mi consulta iba por la temática de la clase anterior, que era el contexto del surgimiento de la sociología. Y vimos la revolución industrial y vimos la teoría de Marx. Entonces yo deduzco que los autores comenzaron a analizar esa etapa de la historia y Marx habrá sido uno de esos. ¿Así es? Claro, o sea, el argumento de la clase pasada, ¿sí?, era que es el siglo XIX el que va a ver las transformaciones del siglo XIX, las que van a dar a la sociología, ¿sí?, sus grandes problemas, porque esos grandes problemas no son de la sociología, ¿no es cierto? Son de todo el colectivo. ¿Me entienden? Nosotros en un curso más avanzado deberíamos ver más autores, ¿sí? Nosotros tomamos a Marx, por ejemplo, pero no tomamos, en cierto sentido, el maestro de Marx, que es Saint-Simon, y su idea de la sociedad industrial, ¿sí? No tomamos a Comte y sus preocupaciones de la sociedad respecto de la integración colectiva, ¿sí? Es decir, nos faltan muchísimo, ¿sí? Marx no, es, no es el primero, ¿no?, necesariamente, ¿sí?, pero ha tenido una influencia tan fuerte en el pensamiento del siglo XX y todavía la tiene en el pensamiento del siglo XXI, ¿sí?, como los otros dos que vamos a ver, Emil Durkheim y Max Weber. Y entonces la sociología ha hecho de de estos tres autores, sus padres fundadores, ¿no es cierto? Las grandes organizaciones de lo que podemos llamar paradigmas, es decir, los estilos de pensamiento que han seguido los investigadores durante durante el siglo XX y aún lo hacen durante el siglo XXI, ¿sí?, hacen se ligan de varias formas, ¿sí?, no de una única forma, a estos tres autores, a estos tres clásicos, ¿no es cierto? Este, que para nosotros es obligatorio verlo, ¿qué va a ser? No sé si con eso te respondo. Perfecto, muchas gracias. ¿Quién más quería hacer una pregunta? ¿Además? Bien, entonces ahora vamos a ver, Agustín, vos podés seguir escribiendo y vuelvo atrás, si, si tenés alguna pregunta. Emil Durkheim, sí, Marx es bastante previo, dos generaciones previas a Emil Durkheim, ¿no? Y Marx
no se llama a sí mismo para nada, ¿no?, un sociólogo, ¿sí? Marx está discutiendo, está debatiendo, no en un contexto en donde la sociología se ha institucionalizado, ¿sí?, sino donde hay dos instituciones de saber respecto de las cuestiones sociales que están institucionalizadas, que son la filosofía y la economía política, ¿sí? Me pregunta Agustín si Bauman toma a Marx o parte de su teoría para explicar las relaciones entre individuos. Dentro de lo que nosotros hemos visto, Agustín, ¿sí?, la noción de un conjunto no aleatorio constituido por relaciones de interdependencia en el que la acción se incluye, ¿sí?, y puede ser entendida, este, puede ser entendida desde la perspectiva sociológica. Comprende a Marx como comprende a Weber, como comprende a Durkheim, ¿sí? No está comprometida en realidad con ninguno de ellos tres, ¿sí? En otros trabajos de Bauman, ¿sí?, en otros trabajos posteriores, o mejor dicho, en otros trabajos diferentes, no necesariamente posteriores, de la teoría de Bauman respecto de la modernidad, sí podés ver algunas discusiones entre la propuesta de Bauman, vinculada con el último personaje que vamos a ver, Max Weber, ¿sí?, y las propuestas de Marx, ¿sí?, en el tiempo presente, en realidad la sociedad de 1980 al 2000, ¿sí?, aproximadamente, que es la que toma Bauman, en sus escritos más famosos, y ahí sí esto daría para otra discusión, ¿sí? Entonces, volvemos a Emil Durkheim, ¿sí? Entonces les decía, Marx se ve a sí mismo como filósofo, como crítico de la economía política, se ve a sí mismo también como periodista, se ve a sí mismo también, ¿sí?, a veces como historiador, ¿sí?, pero no como sociólogo. La sociología no existe en el tiempo de Marx, ¿no es cierto? Marx, en cierto sentido, la está constituyendo, ¿sí? La palabra, si bien ha surgido a la par que ha surgido Marx, ¿sí?, junto con la palabra ideología, no es un elemento que a Marx le interese, ¿sí? En el caso de Emil Durkheim, la cosa cambia. Emil Durkheim sí es ya un sociólogo en el momento en que la sociología se está conformando como saber legítimo dentro de las universidades. Emil Durkheim constituye revistas de sociología, cátedras de sociología, les dice a los gobernantes y le dice a la sociedad que la sociología es una cosa muy importante y que es necesario para el Estado francés tener en cuenta la sociología, ¿sí? Emil Durkheim, ¿sí?, está promoviendo algo, ¿sí?, que es la sociología, ¿sí? Y les decía que a todos los autores vamos a hacer esta pregunta: ¿qué es la realidad? ¿Sí? Sí, cuando veíamos Marx, habíamos visto que la respuesta a la pregunta ¿qué es la realidad? Pasaba para Marx necesariamente por la noción de dialéctica, ¿sí? Y la realidad social era la forma en que la dialéctica permitía interpretar la historia, a través de esta noción, ¿sí?, que es muy importante para el marxismo, que es la lucha de clases, ¿sí? Para Durkheim, la realidad no es ni mucho menos eso, ¿sí? La realidad está conformada, ¿sí?, por esto que nosotros llamamos reinos, ¿no es cierto? Está el reino mineral, está el reino vegetal, está el reino animal, es decir, la realidad está conformada por diversos órdenes de fenómenos, ¿sí? Cada orden de fenómeno, ¿sí?, la física, la mineralogía, la biología, ¿sí?, tiene, tiene, ¿sí?, objetos particulares, objetos específicos, ¿sí?, y debe ser tomada, debe ser estudiada por ciencias específicas, ¿no es cierto? Entonces los fenómenos físicos van a ser entendidos, van a ser
estudiados por la física, ¿no es cierto? Los fenómenos astronómicos van a ser estudiados por la astrofísica, etc. Pero estas ciencias, todas estas ciencias, ¿sí?, no obstante, se encarguen de objetos diferentes, de realidades que son en cierta medida diferentes, son de varias formas semejantes, estudian bajo los mismos principios, ¿sí? Hay un método científico, ¿sí?, común para todas las ciencias, ¿no es cierto? Las ciencias, entonces tenemos órdenes de realidades diferentes, ¿sí?, ciencias diferentes y un único método positivo, ¿sí? ¿Por qué hay un único método positivo? Durkheim diría porque hay una sola razón humana, ¿sí? Hay una sola forma en ver racionalmente, en considerar racionalmente estos fenómenos, y esta sola forma de considerar racionalmente los fenómenos es lo que llamamos ciencia, ¿sí? Esto es entonces lo que considera Durkheim, ¿no es cierto? Y la sociología tiene un lugar dentro de estos, dentro del concierto de las ciencias, en la medida en que logre mostrar, que hay un reino, que hay un orden de fenómenos, específicamente, que podamos llamar específicamente lo social. Este orden de fenómenos, ¿sí?, que justificaría entonces la existencia de una ciencia que se llame sociología, ¿sí?, es el hecho social, ¿sí? Se llama para Durkheim el hecho social. Durkheim entonces va a dedicar, ¿sí?, una parte importante de sus análisis, ¿sí?, a mostrarnos, ¿sí?, que existen los hechos sociales, ¿sí?, y que puesto que los hechos sociales existen, es necesaria una sociología. ¿Esto se entiende? ¿Hay alguien que no me entienda esto? Entonces, parte del método científico es definir aquello que se va a investigar antes de poderlo investigar, porque si no estaría investigando cualquier cosa, ¿no es cierto? Profe, Entonces, lo que debe hacer la sociología es definir qué son los hechos sociales. Sí, decime. entonces Mara. a partir de... Sí, buenas tardes y feliz día. A partir de Gracias. Durkheim se empieza a pensar la sociología como ciencia. Vamos a tener dos núcleos fuertes de desarrollo de la sociología, ¿sí?, donde la sociología existe como, porque para que exista una ciencia no solo tiene que existir un objeto, ¿no es cierto? Tienen que existir una carrera universitaria, instituciones de investigación, revistas, ¿sí?, que den trabajo a los sociólogos, ¿no es cierto? En donde los sociólogos puedan mostrar, puedan exponer sus investigaciones, mostrar que son efectivos, que lo que ellos, el conocimiento que ellos generan es importante para el colectivo, etc. Y los dos centros más importantes, ¿sí?, entre fines del siglo XIX y comienzos del XX, ¿sí?, son, uno es Francia, ¿sí?, y el otro es Prusia, ¿sí?, porque no es aún Alemania, ¿no es cierto? Va a ser Alemania unos 20 años, unos traumáticos 20, 30 años después, ¿sí? La Francia de Durkheim, ¿sí?, que es una Francia que todavía no es la república porque está discutiéndose qué es lo que va a ser, ¿sí?, si va a ser una república, si va a volver a ser un estado nobiliario. No se sabe muy bien en el momento en que escribe Durkheim qué es Francia, ¿sí? La república en el momento en que escribe Durkheim es muy joven, ¿sí? Y la Alemania, ¿sí?, la Prusia de Weber, que aún continúa siendo un imperio, ¿sí?, y lo está dejando de ser, ¿sí?, porque, bueno, va a ser derrotada, como ustedes saben,
en la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto? Estos dos momentos, ¿sí?, extremadamente, ¿cómo se diría?, efervescentes política y socialmente, ¿sí?, y en estos dos estados que son extremadamente efervescentes política y socialmente, vamos a tener el surgimiento de estas dos disciplinas académicas, y luego el resto de los estados, ¿sí?, Inglaterra, Estados Unidos, Italia, ¿no?, van a haber una sociología, van a haber sociologías, ¿sí?, recién en desarrollos mucho más tardíos. Si nosotros tenemos que ver, que pensar qué pasa en Argentina, por ejemplo, la sociología en la Argentina va a surgir, ¿sí?, como disciplina científica recién luego del peronismo, ¿no es cierto? La gran pregunta de la sociología científica argentina es ¿qué es el peronismo? ¿Sí? ¿Cómo ha surgido? ¿Sí? ¿Cómo es bueno o es malo, por ejemplo? ¿Sí? Cuestiones que nos pueden parecer medio absurdas, pero en el fondo se está debatiendo esto, ¿sí? El efecto del peronismo sobre la sociedad argentina, ¿no? Bien. La respuesta es un poquito más larga, ¿no? Pero básicamente es eso. Entonces vamos con Durkheim, ¿sí? ¿Cómo Durkheim va a definir los hechos sociales? ¿Sí? Lo va a definir como tres operaciones humanas, ¿sí? Las tres operaciones humanas que definen lo humano, en cierto sentido, ¿sí? La acción, el pensamiento y el sentimiento, ¿sí? Difícilmente nos podamos imaginar otra operación humana, ¿sí?, que no se incluya dentro de estas tres, ¿sí? Acción, pensamiento y sentimiento, ¿sí? Y acción, pensamiento y sentimiento que hacen a lo humano, ¿sí?, tienen, en tanto hechos sociales, una característica muy importante, ¿sí? Son, va a decir Durkheim, exteriores, ¿sí? Son exteriores, es decir, con exteriores significa varias cosas, ¿sí? Significa que cuando nosotros llegamos, ¿sí?, ya hay modos de acción que puede ser, por ejemplo, la oración para un creyente cristiano, ¿sí?, la investigación sociológica, o el estudio universitario, ¿sí?, ya existen antes que nosotros, ¿sí?, y van a seguir existiendo después que nosotros, ¿sí?, en algún sentido. No obstante, sus transformaciones van a seguir existiendo después que nosotros nos vayamos, ¿no es cierto? Esto significa que nosotros no las creamos, ¿no es cierto? Y que existen, ¿sí?, y que existirían incluso aunque nosotros no estuviéramos, ¿sí? Si hacemos el juego contrafáctico de si yo no hubiera nacido, ¿sí?, la universidad seguiría existiendo, la sociología seguiría existiendo, la antropología económica seguiría existiendo, ¿no es cierto? ¿Me entienden esto? ¿Este punto se entiende? ¿Se entiende qué es la exterioridad? Son previas a cualquier actor individual, no al hombre como especie, ¿no es cierto? No son previas al hombre-mujer como especie, ¿sí?, sino son previas a cualquier actor individual, ¿sí? Existen independientemente de cualquier actor individual. ¿Por qué existen independientemente de cualquier actor individual? Porque existen, perdón, colectivamente. ¿Me entienden esto? Entonces, yo les repito, Aldo me pide que repita, ¿sí? Esto sí, les decía, el hecho social es exterior, en tanto existe, aunque yo no estuviera. Existe
porque existía antes de mí y va a seguir existiendo después de mí. Porque existe, ¿sí?, para el colectivo, existe colectivamente, ¿sí?, para la totalidad del colectivo o para un grupo dentro del colectivo. ¿Me entendés, Aldo? Y entonces la religión, el lenguaje, la moneda, la moda, las corrientes de indignación, ¿sí?, que ocurren en la Argentina por diversa cantidad de factores que van desde el fútbol, la política, la economía, ¿sí?, y que no están tan institucionalizadas como la religión. La organización de una ciudad, ¿sí?, la distribución de la población entre las provincias, todo eso existe antes de mí, existe independientemente de mí, porque existe colectivamente. ¿Sí? Son exteriores al individuo porque existen colectivamente. ¿Me entienden? Porque no existen solo para el individuo, ¿sí? Porque el individuo no las ha creado, ¿sí?, intencionalmente. Por supuesto, ¿sí?, detrás de su creación hay un individuo, ¿sí?, pero no es por su creación por lo que se hacen colectivas, sino porque un grupo las adopta. ¿Me entienden esto? Y esto lo podemos ver, ¿sí?, esta exterioridad la podemos ver en la educación. Porque ¿qué es la educación? ¿Sí? La educación es, ¿sí?, un conocimiento exterior que al individuo nunca se le hubiera ocurrido espontáneamente, ¿sí?, y que es inculcado, ¿sí?, en esa conciencia individual. ¿Me entienden esto? La educación, véanla como la vean, ¿sí?, es una socialización, es decir, es la inclusión de un sujeto individual dentro de un colectivo. A través de los hechos, a través de inculcarle a esa conciencia individual los hechos colectivos. Hechos colectivos que pueden ser desde las gestas patrias, ¿no?, desde los relatos patrióticos, ¿sí?, hasta los conocimientos legítimos, ¿sí?, o las posiciones políticas que están vigentes en un momento dado, ¿sí?, y que pueden ser extremadamente evanescentes. ¿Me entienden esto? Sí, profe. Roberto me pide que vuelva atrás un cachito. ¿Eso, Roberto? Entonces, la primera característica de estos hechos sociales, ¿sí?, es que no son individuales, son exteriores al individuo. Y con eso, Durkheim dice, puesto que no son individuales, estos hechos, ¿sí?, no pueden ser estudiados, ¿sí?, por la psicología, porque la psicología estudia hechos individuales, ¿sí?, estudia una psiquis individual. Puesto que estos hechos tienen una existencia propia, existen en el colectivo, ¿sí?, deben ser estudiados por la sociología. ¿Me entienden? Y vamos a poner acá, no sé por qué no subrayé. La segunda característica, ¿sí?, luego de que estos hechos se imponen, existen exteriormente, ¿sí?, Durkheim va a decir, la segunda característica por la
cual podemos reconocer estos hechos, ¿sí? La segunda característica visible para el observador sociológico que permite reconocer un conjunto de hechos como hechos sociales es que son coercitivos, se nos imponen. ¿Me entienden? Y el hecho de que se nos impongan significa que estos hechos, ¿sí? Algo así como si se defendieran de una violación real, de una violación posible. Deberíamos decirlo en otra forma, ¿sí? Deberíamos decirlo en estos términos. El colectivo defiende a estos hechos de una violación real o posible. ¿Sí? Profe, Sí, Candela. ¿a qué se refiere con poder coercitivo? A que se nos imponen, a que se nos imponen, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa si no los, si intentamos violarlos? Si intentamos hacer otra cosa, ¿sí? Que la que está implicada en estos hechos. Podemos tener burla, podemos tener alejamiento social, podemos tener incluso castigos, o incluso, esto es realmente importante, o incluso sentimos una resistencia interior, ¿sí? Vergüenza, deshonor, horror, ¿sí? A la posibilidad de actuar, ¿sí? De otra forma que como nos indican estos hechos, ¿sí? De actuar de otra forma que la implicada en el hecho social. Entonces, en principio, ¿sí? Yo podría no dar clase. Por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué doy clase? Porque me voy a quedar sin trabajo, no necesariamente. Yo doy clase, no solo porque porque si no doy clase me voy a quedar sin trabajo, porque podría pedir licencia, ¿no es cierto? Yo doy clases porque si no doy clases, ¿sí? Me siento avergonzado de mí mismo. ¿Me entienden? Hay una resistencia interior, ¿sí? A actuar de otro modo que el que exige el hecho social. ¿Me entienden esto? E incluso, por ejemplo, Roberto dice el gusto. Incluso el gusto, ¿sí? Porque ustedes tienen que ver el gusto y el disgusto, ¿sí? Incluso el gusto se nos impone desde fuera, tiene un carácter coercitivo, ¿sí? Hasta tal punto que algunas cosas posibles que nos podrían gustar en otros contextos nos parecen por completo repulsivas. Algunos comportamientos que podríamos tomar nos parecen por completo repulsivos. ¿No es cierto? ¿Me entienden esto? Entonces, el hecho social siempre es impositivo, siempre es coercitivo, siempre nos obliga. ¿Se entiende esto? ¿Hay alguien que no me entienda? ¿Hay alguien que no me entienda? Y es en virtud entonces, ¿sí? De este carácter coercitivo que el hecho social se vuelve general. ¿Me entienden? Es decir, común. Miguel, parece que hay una alumna, Paola, que quiere preguntar, pero no se escucha el audio. Paola. Bien, Paola, tómate tu tiempo para escribir. Una vez que termines, ¿sí? Contesto tú, que termines de hacer la pregunta, la contesto. ¿Sí? Usa el chat con confianza. No, nadie te apunta.
¿Me entienden esto? Entonces, porque nos obliga, es común. Esto, si quieren retomar la cuestión, era aproximadamente lo que nos decía Sainot, ¿no es cierto?, con lo moral, ¿no es cierto? Ok, Paola. Con lo moral, ¿qué pasaba con lo moral? ¿Sí? Así, lo moral existe en la medida en que lo percibimos, y lo moral existe como elemento que es medio difícil elegir, ¿no es cierto? Y entonces teníamos, por ejemplo, cambios en la moral, que los percibíamos a través de los cambios en los perfumes, por ejemplo. Entonces, los hechos se vuelven generales. ¿No es cierto? Si antes, hace poco, relativamente, en mis términos, para los términos de ustedes mucho, 10 años, 7 años, algunos comentarios sexistas eran posibles, ¿sí? Ahora esos comentarios sexistas, ¿sí?, son improbables, ¿sí?, precisamente porque otros hechos sociales se han impuesto. ¿Me entienden esto? Otras formas de pensar se nos han impuesto. ¿Y qué son? ¿Pero qué son todos estos? ¿Sí? Son reglas, son ¿qué cosa? ¿Sí? ¿Qué son los hechos sociales? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cómo existen? ¿De qué están hechos? ¿Sí? Durkheim va a decir, son representación. ¿Me entienden? No son fenómenos orgánicos, ¿sí?, porque están hechos de otra materia que los fenómenos orgánicos. Están hechos de representaciones y de otra cosa, de acciones. Los hechos sociales son representaciones y acciones. ¿Y qué es una representación? Una representación es una cosa, a ver, no sé si había hecho una diapositiva sobre representación. Sí, tenemos una diapositiva, así que ya enseguida vemos lo que es representación. Entonces, son representaciones y son acciones, ¿sí? Y son representaciones y acciones que existen en el grupo. Por más que en última instancia existen en el individuo, ¿sí?, existen en el individuo porque existen en el grupo. ¿Me entienden? Al existir en el grupo se imponen al individuo. El individuo es como mucho, ¿no es cierto?, un reflejo imperfecto de esa representación colectiva. ¿Me entienden? ¿Me entienden este punto? Es una representación, un reflejo idiosincrático de esa representación colectiva, ¿sí?, de esa acción que existe primero en el grupo, para luego existir en el individuo. Y estos hechos entonces van a incluir, ¿sí?, algunas formas de ocurrencia que nosotros conocemos bastante bien, ¿no es cierto? Una son las formas organizadas, ¿sí?, de los hechos sociales, es decir, las instituciones. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? Las instituciones son hechos sociales extremadamente organizados. El sistema monetario, el sistema lingüístico, la educación, la institución educativa, ¿sí?, todos ellos, ¿sí?, son formas organizadas, cristalizadas, más o menos establecidas, ¿sí?, y por lo tanto más o menos estables, ¿sí?, de hechos sociales. Luego tenemos formas menos cristalizadas, pero que sin embargo sí se nos imponen, ¿sí? Por ejemplo, que son las que Durkheim va a llamar corrientes sociales.
Por ejemplo, movimientos de entusiasmo, movimientos de indignación, este, momentos de protesta, momentos de alegría, ¿sí? Esto sería un ejemplo de estas corrientes sociales. El ejemplo característico de Durkheim de las corrientes sociales es el suicidio. ¿Sí? Porque el suicidio no se desarrolla en el tiempo, ¿sí? Equitativamente. ¿Sí? Hay momentos en donde se incrementa la tasa de suicidios y momentos donde cae la tasa de suicidio. La natalidad, ¿sí? Hay momentos en donde se incrementa la tasa de natalidad y momentos en donde disminuye la tasa de natalidad. ¿Me entienden? Y las otras formas en las que se manifiestan estas corrientes sociales son las modas. Y luego, ¿sí? Durkheim va a llamar, ¿sí? A estas maneras de hacer y maneras de pensar, a estas acciones y a estas representaciones, ¿sí? Las va a llamar fisiológicas, porque constituyen el movimiento de la sociedad, ¿no es cierto? El proceso del colectivo, ¿sí? Como si el colectivo fuera un organismo, si el colectivo fuera un organismo, su funcionamiento estaría, ¿sí? En el pensamiento y en la acción. Pero allí no se agota únicamente el colectivo, ¿no es cierto? También el colectivo está conformado, está organizado de alguna forma muy particular. Por ejemplo, en la Argentina, ¿sí? La diferencia entre ciudad e interior, ¿no es cierto? Que se replica en una y otra provincia, ¿sí? Entre que correspondió en un momento la diferencia ciudad y campo, ¿sí? Tenemos formas específicas de construir la vivienda, muy diferentes de las que ocurren en otras zonas del mundo, ¿sí? Todas estas, ¿sí? Son lo que Durkheim llama formas de hacer consolidadas. Es decir, en tanto se han ido repitiendo una y otra vez, han configurado, ¿sí? Una sociedad, un colectivo nacional, cierto distrito político, ¿sí? Y al configurarlo, ¿sí? Le han dado, ¿sí? Una organización particular, ¿no es cierto? Fíjense, por ejemplo, en la diferencia entre ciudades alta y el resto, ¿sí? Y lo difícil que es establecer esa diferencia en términos reales, ¿sí? Pero no podemos negar que esa diferencia está, ¿no es cierto? Y que alguien que vive en Cerrillos dice, yo vivo en Cerrillos y no en la ciudad. Por más que la frontera entre Cerrillos y la ciudad de Salta, ¿sí? Sea extremadamente difícil, sea muy tenue. Agustín me dice que sería que de un hecho social surgen las representaciones sociales. Las representaciones sociales, ¿sí? Son hechos sociales juntos con las maneras de hacer, ¿sí? Y las maneras de ser, ¿sí? Las maneras de pensar son hechos sociales. Las acciones son hechos sociales. Las maneras en que un colectivo se organiza son hechos sociales. Para Durkheim, lo importante, ¿sí? Es que en cierto sentido las representaciones sociales son lo que inicia toda perdón, las representaciones son el hecho social por excelencia, porque en función de las representaciones se constituyen las acciones, ¿sí? Y la organización colectiva. No toda acción. Matías me pregunta, ¿toda acción es un hecho social? No. Toda acción que sea exterior y coercitiva.
¿Me entienden? Porque toda acción surge de una representación y es esa representación la que es obligatoria. ¿Sí? Por ejemplo, votar, casarme. ¿Sí? Son acciones individuales, pero ¿sí? específicas de un colectivo. ¿Me entienden? La gente se casó antes de que yo naciera, ¿sí? La gente se va a seguir casando cuando yo me muera. ¿No es cierto? ¿Me entienden esto? ¿Y qué son las representaciones? ¿Sí? Son ideas materializadas. ¿Me entienden? Son ideas, sentidos materializados. ¿Sí? Que existen, que son importantes para un colectivo. Porque son sentidos materializados, existen en una forma pública. Existen colectivamente. Ahora, dentro de un colectivo, las representaciones, ¿sí? se nos imponen porque son prestigiosas. ¿Sí? Y es otra forma de decir, ¿sí? Porque son importantes para el colectivo. ¿Me entienden esto? Ahora, ¿cómo debe ser estudiado? ¿Hay preguntas? ¿Cómo debe ser estudiado un hecho social? Y está esta famosa frase de Durkheim que se la van a repetir una y otra vez cuando estudien Durkheim, cuando se encuentren con Durkheim. El hecho social debe ser estudiado como cosa. ¿Sí? ¿Por qué debe ser estudiado como cosa? Porque las ciencias estudian cosas, ¿no es cierto? ¿Qué significa que las ciencias estudien cosas? Que estudian fenómenos que son exteriores al sujeto que conoce, que son exteriores a mi propio intelecto, ¿sí? A mi propio aparato perceptivo. ¿Sí? Estudio un fenómeno, estudiar un cierto fenómeno, estudiar una cierta realidad, significa que esa realidad existe fuera de mí, ¿sí? Que no es una invención mía. ¿Sí? No es una invención del observador, no es una concepción del observador. ¿Sí? Puede ser una concepción de un grupo, pero cuando es la concepción de un grupo, existe exteriormente al sujeto que investiga, existe exteriormente al sociólogo, existe para el grupo. ¿Me entienden? Entonces, significa estudiar un hecho social, estudiar como cosa, significa estudiar objetivamente. ¿Sí? Literalmente es eso. Estudiar objetivamente significa que lo que se estudia es un objeto y se lo estudia en tanto que es un objeto y no una ocurrencia del observador. Por lo tanto, el observador prescinde de todo lo que piensa que es ese objeto. ¿Me entienden esto? Es decir, el observador dice algo muy honesto, algo que tenemos que decir nosotros, cualquiera de nosotros. No sé. No sé lo que es. Y como no sé lo que es, lo puedo estudiar. Ahora, como no sé lo que es, lo que tengo que hacer es estudiarlo desde fuera. Precisamente porque no sé lo que es, debo observarlo. ¿Se entiende esto?
Y entonces, si todo esto es cierto, ¿sí? La sociología es una ciencia autónoma, ¿sí? Está separada de sus dos competidores más importantes, la filosofía y la psicología, ¿sí? Lo social corresponde a un dominio de fenómenos independientes, cuya existencia es precisamente ser eso, ¿no es cierto? Social. La sociedad existe, ¿me entienden? De hecho, no todos los sociólogos están de acuerdo, ¿no es cierto? No todos los sociólogos estarían de acuerdo en decir que la sociedad existe, que la sociedad existe objetivamente, que hay un orden de cosas separado que sea lo social, ¿sí? Pero un durkheimiano lo considera como completamente evidente que hay algo, ¿sí?, en la realidad que es lo social y que no es reducible a fenómenos psíquicos, no es reducible a fenómenos biológicos y por lo tanto debe ser estudiado en sus propios términos, dice Durkheim. ¿Me entienden? Y como debe ser estudiado en sus propios términos, ¿sí?, debo elaborar conceptos para esto, porque si es un orden de fenómenos, yo no lo puedo reducir a otro orden de fenómenos. Entonces tengo que decir, solo lo social explica lo social. ¿Me entienden? ¿Hay alguna pregunta? Max Weber, entonces, ¿sí?, como ustedes ven, es relativamente contemporáneo a Durkheim, pero muere de la misma forma que Durkheim, ¿sí?, mueren muy jóvenes, ¿sí?, y también forman parte de este proceso que va a llevar, ¿no?, desde el siglo XIX a la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto? Desde la industrialización, ¿no?, a la Primera Guerra industrial, ¿no es cierto? La primera guerra entre potencias industriales, la primera guerra en donde la guerra es a sí mismo, ¿no?, una actividad industrial. Entonces, Max Weber, si ustedes ven, ¿no?, es un sociólogo que hace cosas raras para ser un sociólogo, porque es un sociólogo que, de hecho, no solo dictó sociología, ¿no?, en la universidad, sino también dictó historia económica, ¿sí? Este, es un sociólogo que establece relaciones muy, 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 muy interesantes entre la sociología y la historia, ¿sí? Entonces ustedes ven cuestiones que son medio complicadas de ver, serían medio complicadas de ver en alguien como Durkheim, ¿sí? Porque Durkheim tampoco piensa que haya mucha relación entre la sociología y la historia, ¿no es cierto? Porque dentro de lo que hemos visto, ¿no?, Durkheim no habló para nada de la historia, ¿sí? Max Weber, en cambio, como sociólogo, no va a dejar nunca de hablar de la historia, y entonces se va a interesar en la agricultura romana, en el surgimiento de la bolsa, en las guerras de religión de comienzos en las guerras de religión del siglo XVI, en la sociología de la religión, en la historia, en realidad, de la religión, de las grandes civilizaciones, India, el Islam, el judaísmo, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Qué es lo que dice Weber? Si
Weber nos dice respecto de la primera pregunta, que es la realidad, ¿sí? Algo que no tiene nada que ver con, y esto acostúmbrense, ¿no es cierto? Porque una de las cosas que le queremos mostrar con la profesora María Eugenia es que las perspectivas sociológicas son extremadamente variadas, ¿no es cierto? Entonces, respecto de la primera pregunta, ¿qué es la realidad? Weber piensa una cosa muy diferente de la de Durkheim, ¿no? Porque para Durkheim, la ciencia debía en cierto modo ser unitaria, porque no obstante los órdenes de realidad sean diferentes, no obstante la biología sea diferente de la física y la psicología sea diferente de la sociología, el método positivo el método científico positivo, esto es la razón, ¿no? Era básicamente uno, que era la objetividad, ¿no es cierto? El principio de objetividad, el principio de observar los hechos sociales como cosas. Weber, como muchos de sus colegas alemanes, o prusianos en realidad, no piensa esto. Piensa que hay dos órdenes fundamentales en la realidad. El orden de las cosas físicas, ¿sí? Estudiado por las ciencias de la naturaleza, y el orden de la acción humana, ¿sí? De la realidad histórica generada por la acción humana. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos órdenes? Que la acción humana siempre tiene sentido para el actor. El actor siempre tiene una motivación o busca algo, ¿sí? Siempre tiene un motivo para actuar de la forma que actuó o un motivo por el cual tiene que actuar de la forma en que actuó. Y entonces, ¿no? La existencia de un sentido, ¿sí? Establece una diferencia fundamental entre las ciencias que se ocupan de la acción humana, que son todas ellas ciencias históricas, ¿sí? Y las ciencias de la naturaleza. Porque al depender de la acción humana, ¿sí? La historia siempre es irrepetible. ¿Me entienden esto? La historia está conformada para Weber, ¿sí? Como para muchos filósofos, historiadores y economistas también prusianos, ¿sí? Por sucesos, ¿sí? Irrepetibles. La ciencia, ¿sí? La historia, perdón, a diferencia de la dialéctica marxista, no es un universo regido por leyes, ¿sí? Es un universo, ¿sí? Abierto siempre a la contingencia de la acción humana. ¿Me entienden esto? ¿Hay alguien que no me entienda esto? Y entonces, Weber va a decir esto, ¿sí? Debe entenderse por sociología la ciencia que pretende entender, interpretándola, la acción social para de esta manera explicarla causalmente en su desarrollo y sus efectos. ¿Sí? Y acá hay un par de nociones muy complicadas, muy complicadas, ¿sí? A las que tenemos que prestar atención desde el comienzo, ¿sí? Entender o comprender, ¿sí? E interpretar. Y luego tenemos esta otra,
¿sí? La acción social. ¿Qué es la acción social? Porque de lo que sea la acción social, ¿sí? De la definición de la acción social, vamos a tener esta necesidad de la sociología de hacer una operación de comprensión o interpretación. Y entonces vamos a decir, la sociología busca comprender la acción. Y la explica, ¿sí? Porque la sociología busca reglas generales, ¿sí? Explica la acción a través de una comprensión interpretativa. ¿Qué es la acción? ¿Sí? ¿Por qué la acción debe ser comprendida? ¿Sí? Porque la acción tiene enlazada a ella un sentido subjetivo. ¿Esto se entiende? ¿Qué es un sentido subjetivo? Un sentido subjetivo es lo que podríamos llamar un motivo. Un motivo para, ¿sí? O un motivo porque, ¿sí? Yo hago PowerPoint para que ustedes me entiendan. ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Se entiende esto? ¿Sí? Ahora, doy clases porque si no me sentiría mal moralmente. Faltaría, ¿sí? Sentiría que estoy faltando a un universo de valores que hacen a mi profesión. ¿Me entienden? Los motivos están en el origen de la acción, ¿sí? Desatándola, ¿sí? O son medios para alcanzar un resultado. Pero en ambos casos, ¿sí? Son entidades subjetivas, son entidades que remiten al sujeto. ¿Me entienden esto? Pertenecen al sujeto. No como en Durkheim que las representaciones pertenecen al colectivo. Acá los motivos, en principio, pertenecen al sujeto. ¿Me entienden esto? Al actor social. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien, súper. Entonces, la sociología, ¿sí? Se ocupa de un tipo de acción, ¿sí? Que es la acción social. La acción social tiene un motivo, pero su particularidad es que su motivo está referido a la conducta de otro. ¿Me entienden? Mi acción es social porque el motivo de cualquier cosa que yo haga acá, ¿sí? Está dirigida a ustedes. ¿Sí? No significa eso que haya necesariamente reciprocidad. Ustedes, por ejemplo, pueden estar muy atentos, ¿sí? O pueden estar haciendo otra cosa, ¿sí? Y aparecer únicamente como el icono activo. ¿Me entienden esto? No significa ninguna bilateralidad, no significa que así como yo estoy interesado en la conducta de ustedes, ustedes estén interesados en la mía. Es suficiente con que yo esté interesado en la conducta de ustedes para que haya acción social. ¿Me entienden esto? ¿Se entiende esto? Sí, profe. No entiendo. Candela me pregunta algo que no entiendo. La acción sí se produce por un motivo. La acción se produce por un motivo, eso la acción incluso puede no producirse por un motivo. La acción, en los términos de Weber, puede ser un omitir actuar.
¿Me entienden esto? Puede ser una omisión. Yo estoy enojadísimo, ¿sí? Quisiera insultar a alguien, pero no lo voy a hacer. Eso es una acción también. Y asimismo, ¿sí? Si yo insultara o si yo me abstengo de insultar, ambas son acciones y ambas, ¿sí? Están fundadas en una motivación. ¿Me entienden esto? Ahora, a mí se me caen los anteojos y entonces me los subo, ¿sí? Esa no es una acción social, esa es una conducta que Weber llamaría meramente reactiva, ¿sí? Perdón, no es una acción ni siquiera, es solo un comportamiento. Si ustedes ven aproximarse a cierta velocidad un objeto en dirección a sus ojos, no van a pensar, ¿sí? Debo cerrar los ojos porque un objeto se aproxima ante mí. Directamente cierran los ojos o lo esquivan. Ese tipo de acciones son ajenas, ese tipo de comportamientos no son acciones. ¿Me entienden esto? Pueden ser, por ejemplo, como reflejos, dice Pablo. Entonces, hay comportamientos meramente reactivos, hay acciones y hay acciones sociales. Las acciones y las acciones sociales tienen motivos, tienen sentidos subjetivos enlazados en ellas. La sociología se ocupa de las acciones sociales y puesto que esto es lo característico, el sentido subjetivo es lo característico de la acción humana, de la acción social humana, es lo que la sociología debe captar y debe elaborar conceptos generales para el uso de las ciencias históricas, para poder entender qué es lo que sucede y qué es lo que ha sucedido. Porque esa comprensión de lo que sucede y de lo que ha sucedido, ¿sí? Solo puede ser racional, solo puede ser científica, a través de conceptos generales. Porque si no, nunca entendería nada. ¿Sí? Si de la misma forma que la historia está hecha por sucesos únicos, yo tuviera que elaborar conceptos únicos, si eso fuera posible, ¿sí? Formas interpretativas únicas para entender lo que ha ocurrido en la historia, no estaría entendiendo lo que ha ocurrido en la historia. ¿Me entienden esto? La sociología entonces busca generar conceptos, conceptos generales para poder entender acontecimientos únicos de manera racional. ¿Sí? Y esto es importante, esto les he hecho referencia antes, pero es importante resaltarlo. ¿Sí? La acción y la acción social solo existen como conductas de personas individuales. Para ver, solo en términos de un resumen, ¿no? Solo en términos de síntesis podría decir un Estado, un grupo, una religión actuó. Porque en realidad los que actúan son los individuos. ¿Me entienden esto? Agustín, no entiendo la pregunta. ¿Sería entonces que una acción social va por fuera de la causa y efecto? Parte del encadenamiento causal de, de un suceso histórico solo nos es accesible si nosotros podemos de alguna forma, ¿sí?, comprender el sentido de la acción. Para poder entender causalmente lo que ha ocurrido, para poder explicar, porque eso es comprender causalmente, ¿no es cierto?, lo que ha ocurrido, ¿sí?, debemos entender el sentido de la acción. ¿Me entienden esto? Y esto con cualquier cosa, qué sé yo,
Bueno, no voy a hacer no voy a dar ningún ejemplo. Problema, pero todo en este momento nuestro, todos los ejemplos son problemáticos, ¿no es cierto? O no dicen nada. Y entonces la sociología busca comprender, ¿no es cierto? Comprender el sentido subjetivo. Para comprender el sentido subjetivo, y esto se lo van a encontrar muchas veces, se utiliza esta palabra alemana, Verstehen, ¿sí? Verstehen es comprensión. Y la comprensión es la captación del sentido subjetivo. ¿Cómo capto yo el sentido subjetivo de algo, de alguien, de una acción que yo no he realizado? ¿Sí? Una posibilidad, ¿sí? Es lo que Weber llama fantasía endopática, que es la empatía, ¿no es cierto? ¿Me entienden esto? A mí me pasó. Yo entonces puedo entender lo que le pasa a alguien en la medida en que yo viví, ¿sí? Algo, lo mismo o algo semejante, ¿sí? ¿Me entienden esto? ¿Se entiende esto? Yo lo viví. Esa es la idea de endopatía, ¿no es cierto? O de empatía. Yo te comprendo, hermana. Yo te comprendo, hermano. ¿Sí? A mí me pasó. Pero esta comprensión no podría fundar una ciencia, no sería racional, no podría generar evidencia. Y la sociología busca una comprensión racional. Y entonces debe conceptualizar de alguna forma la relación entre la acción y su sentido subjetivo. ¿Sí? Esa conceptualización de esa relación entre el sentido subjetivo y la acción, ¿sí? Roberto Daniel me pregunta, profe, ¿dijo que la sociología busca una comprensión racional? Sí. ¿Y que la comprensión es la captación de sentido subjetivo? Sí, eso fue lo que dije. O sea que queremos captar racionalmente el sentido subjetivo, ¿no es cierto? Y para captar ese sentido subjetivo de manera racional, la sociología debe elaborar conceptos, ¿no es cierto? Esos conceptos Weber los va a llamar tipos ideales. ¿Por qué los llama tipos ideales? ¿Sí? Porque los motivos son extremadamente complejos, ¿sí? Y yo no puedo limitarme, ¿sí? A los sentidos que existen de hecho, ¿sí? Que los sujetos los enuncian en un caso históricamente dado o como un promedio. Yo no puedo hacer una encuesta, ¿sí? A veces puedo en realidad, pero muchas veces no, de por qué la gente actuó como actuó. ¿No es cierto? Es muy difícil en algunos casos, ¿sí? Y entonces debo hacer otra cosa, ¿sí? Debo construir un concepto, ¿sí? Que es ideal. Y ideal acá no significa justo, verdadero o bueno o adecuado, no significa verdadero, no tiene ninguna consideración metafísica o filosófica por detrás. Ideal significa un movimiento de idealización. ¿Me entienden? Es decir, de énfasis de entre todo la maraña complicadísima que constituye la motivación humana, ¿sí? Enfatizar unívocamente, ¿sí? Un aspecto y construir un concepto a partir de esa conceptualización, de ese énfasis unívoco. Y entonces, ¿sí?
tenemos los tipos ideales de acción, ¿sí? Por ejemplo, la acción racional, ¿sí? Enfatizo, ¿sí?, la racionalidad de la acción. El sociólogo Weber, ¿sí?, ha construido un concepto que enfatiza una acción típicamente racional, ¿sí?, en donde el sujeto, ¿qué es lo que busca? Un resultado e interroga los mejores medios para alcanzar ese resultado, ¿sí? ¿Qué me conviene más a mí si mi resultado, ¿sí?, es que ustedes entiendan, ¿sí? ¿Me entienden? ¿Se entiende esto? ¿Sí? Si alguien desea, ¿sí?, ganar dinero, ¿sí?, que es una de las preocupaciones fundamentales de Weber, ¿sí?, es la emergencia del capitalismo, ¿sí? ¿Cómo, qué medios debe movilizar, ¿sí?, para la obtención del lucro? ¿Qué medios se han movilizado para la obtención del lucro? ¿Me entienden esto? Exactamente, ¿sí? Y construyo un tipo de acción. Esta acción se llama acción racional con arreglo a fines, ¿sí? Diferente de esta acción, ¿sí?, pero asimismo racional, y nuevamente un concepto, no es la realidad, es una idealización de la realidad, ¿no es cierto? Es la acción que está respaldada por valores, ¿sí? Yo no busco aquí, ¿sí?, el resultado, busco la consistencia, ¿sí?, con valores que yo detento, que el sujeto detenta. ¿Me entienden? El sujeto, ¿sí?, busca salvarse, ¿sí?, salvar su alma, ¿sí?, dentro de un cuerpo doctrinal muy estricto, ¿sí? ¿Qué valores guían esta salvación del alma? ¿Me entienden esto? Un militante le llamaba mucho la atención, por ejemplo, el comportamiento del marxismo contemporáneo de él, que era el marxismo que era el marxismo de un movimiento muy particular, que era el espartaquismo, el espartaquismo prusiano, del cual participa alguna gente que no sé si ustedes saben, pero en algún momento se la van a encontrar como Rosa Luxemburgo, ¿sí? Y ve que estos militantes marxistas no buscan en realidad un resultado, no buscan la toma del poder, buscan ser consistentes con sus valores, ¿sí? Buscan ser consistentes con una doctrina, ¿sí? Y eso los lleva necesariamente, ¿sí?, a, a una masacre, ¿no es cierto? Los lleva a una masacre, los lleva a un enfrentamiento terrible, ¿sí?, contra las fuerzas del ejército prusiano, en donde son masacrados. ¿Me entienden? Piensen en los mártires del cristianismo, ¿no es cierto? Pues se entregan a los leones antes de renunciar, ¿no?, a la doctrina. ¿Me entienden? En todos estos casos seguimos valores, ¿sí? Diferente, ¿sí?,
de esta búsqueda racional de valores está la acción cuyo fundamento está apenas conocido por el sujeto. Está apenas conocido por el sujeto, porque si hay algo que no conocemos, ¿sí? Son nuestros sentimientos, son nuestras emociones, ¿no es cierto? En cierto sentido, ¿sí? Aquí, ¿sí? O mejor dicho, claramente aquí la acción no es racional, ¿sí? El sujeto se ve apresado en sus propias emociones, ¿sí? O se ve apresado por sus tradiciones. El sujeto en estos dos casos no sabe por qué actúa. ¿Me entienden? ¿Me entienden? No hay acá racionalidad. ¿Me entienden esto? El sujeto actúa por costumbre. Actúa porque porque sus creencias han llegado a ser una suerte de segunda naturaleza. Tan compulsivas como, ¿sí?, su naturaleza biológica. No podría jamás actuar de otro modo, pero no sabe por qué actúa. ¿Me entienden esto? O el sujeto está en un arranque de efervescencia emocional, ¿sí? Y solo sabe por qué actuó, ¿sí?, después, ¿sí?, cuando ese arranque de emociones actúa. ¿Me entienden? Ahora, estas cuatro formas de acción, ¿sí?, son importantes, han sido extremadamente importantes a lo largo de la historia de Occidente, y no únicamente de Occidente. Weber se las va a encontrar en sus análisis comparativos de la historia de las civilizaciones de hindú, china, islámica, ¿no? En su análisis del judaísmo, ¿sí? Y en su análisis también, ¿sí?, de la transformación que vivió Europa del catolicismo al protestantismo. Entonces, a Weber lo que le interesa, ¿sí?, es ver qué orden, cómo organizan la información histórica, la consideración de estas acciones y de los conceptos que surgen de esas acciones, ¿sí? ¿Qué tipo de orden político existe allí donde la acción es sobre todo tradicional? ¿Qué tipo de orden político ¿sí?, se construye a través de acciones afectivas, ¿sí? Por ejemplo, imagínense un líder carismático llamando, apelando a la emoción, ¿sí?, de, de los votantes, ¿sí? Weber está fascinado, ¿no?, por los caudillos electorales, ¿sí?, de comienzos del siglo XX, ¿no? Todos estos conceptos entonces sirven para analizar la historia. No son la historia, permiten entender la historia, ¿sí? Y Weber va a prestar atención como sociólogo, ¿sí? Va a prestar atención como sociólogo a este tiempo, a lo característico de nuestro tiempo. Lo característico de nuestro tiempo es, por supuesto, el capitalismo, ¿sí? A eso, ¿sí?, la existencia de enormes estados, ¿sí?, con con cuadros administrativos, con empleados extremadamente numerosos, que son los que gestionan la rutina, ¿sí?, de la vida colectiva dentro de dentro de los estados nacionales, ¿no es cierto? Burócratas,
le llama, es el término técnico, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de acción es la específica de nuestro tiempo? ¿Y cuál es la consecuencia y qué consecuencias podemos extraer de ello? Y la acción específica de nuestro tiempo es la acción racional con arreglo a fin. La búsqueda racional de lucro, la acción racional, la administración racional de la vida pública, ¿sí? La organización racional de la política, ¿no es cierto? El político, el burócrata, son todos ellos actores que buscan resultados y calculan los medios para alcanzar esos resultados. No son sujetos regulados por tradiciones, por emociones o por valores. Son sujetos que buscan resultados, ¿sí? No estamos diciendo aquí, obviamente, que los resultados sean racionales. Solo la relación entre acción y motivo lo es. Lo que va a tratar de mostrar Weber en sus trabajos sobre política es hasta qué punto estos resultados pueden dar lugar a fenómenos extremadamente irracionales, ¿sí? Piensen, ¿sí?, que Alemania entabla una guerra, ¿sí?, equipada con lo más moderno de la racionalidad científica, ¿sí?, buscando resultados racionales. O sea, el imperio es un resultado racional. El resultado final de esa guerra va a ser ruinoso para Alemania. Weber va a ver la ruina alemana luego del Pacto de Versalles, ¿sí? Entonces, la búsqueda de la racionalidad, ¿sí?, puede dar lugar a resultados extremadamente irracionales, ¿sí? Y de todo ello es parte de la ciencia, ¿sí? Porque la ciencia, ¿sí?, el científico, ¿no? El científico, de paso, muestra como científico que no existe nunca el tipo puro, porque el científico, ¿qué es? Es alguien que busca resultados, ¿no es cierto? Pero es en ese sentido un sujeto racional, pero es al mismo tiempo un sujeto comprometido con la verdad y por lo tanto, ¿sí?, con con la verdad como valor, busca ser consistente con la verdad como valor, ¿no es cierto? Ahora, puede serlo al buscar esos resultados, puede mantener, ¿sí?, así sin problemas su compromiso valorativo con la verdad, ¿sí? ¿Y qué pasa? Porque además no es únicamente científico, también es ciudadano. A veces, ¿sí?, este ciudadano científico se compromete a una carrera política. ¿Cómo entonces articular, ¿sí?, estos, estas lógicas de acción completamente diferentes? ¿No es cierto? Weber, que es un político y un científico, ¿sí?, va a mostrar hasta qué punto esto es problemático, ¿sí? Porque la ciencia puede dar conocimiento, puede mostrar cuáles son los medios disponibles. Lo que no puede hacer, ¿sí?, nunca, es mostrar cuáles deberían ser los fines que debería buscar, ¿sí?, un colectivo. ¿Me entienden? Sobre los fines, ¿sí?, no hay posibilidad de justificación racional. Los fines, ¿sí?, son siempre cuestiones de valor. Bien, hasta ahí entonces. ¿Preguntas?
¿No hay preguntas? Fernando Paredes me hace la siguiente pregunta. ¿Se puede decir que Durkheim interpreta la sociología como hechos sociales colectivos que se pueden analizar objetivamente y Weber como acciones sociales individuales subjetivas que tienen su propio desarrollo y efectos en la historia? Sí, me gusta. ¿Vos qué pensás, Mariu? Sí, justo estaba leyendo y me parece, sí, una buena síntesis. ¿Está bien? Uh-huh, exactamente. Está muy bien. Muy bien, Fernando. Y que, ¿Alguien bueno, más? cuando habla de su propio desarrollo y efecto en la historia, bueno, tiene un poco que ver con lo último que estás desarrollando, con la racionalidad, con las reglas fines. Por ahí le hubiera faltado ese pedacito. Pero está muy bien. Bien, otra pregunta. ¿Ninguno más? Bien, si no hay preguntas... Fernando está escribiendo otra pregunta, me parece. O está escribiendo. Aprovecho para... ¿Hay bien. clases teóricas el lunes? No, no hay clases teóricas el lunes. Ya Pero terminamos. recuerden, perdón, Miguel, disculpa. Pero recuerden, no hay clases teóricas, pero de 18 a 20 tenemos una clase de consulta, que está el enlace ya en la plataforma y va a ser por Meet. Bien, entonces quedó claro eso, ¿no? Bueno, espero que termine de escribir Germán. Aprovecho para pasar otro mensajito, Miguel. Sí, sí, sí. Importante. Después de la clase del profesor o antes de que termine ahora el viernes, le voy a subir la guía número 2, la actividad práctica número 2. Y que esa actividad vamos a trabajar el día 27, porque recuerden que la semana después del 20 tenemos semana de examen y retomamos las clases prácticas el lunes 27 y miércoles 29. En esa fecha vamos a trabajar con esta guía que yo ya estaría dejando, la actividad práctica número 2, donde están desarrollados a través de preguntas los 3 autores que estamos viendo hoy. La bibliografía también está subida en la carpeta de bibliografía de la unidad 1, en la plataforma, y inmediatamente termina la clase y le dejo colgadas las preguntas. Recuerden que la actividad práctica del día de la semana del 27 al 29, vamos a trabajar con estas preguntas, con la misma modalidad que hemos trabajado en la actividad práctica número 1. Seleccionamos una serie de preguntas, en este caso que incluyan a los 3 autores clásicos, y vamos a desarrollar en clase. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bien, entonces listo, chicos. Parece que no hay más preguntas. Si tienen alguna pregunta, lleven la consulta el lunes con la profesora María Eugenia y que tengan un lindo día y un estupendo fin de semana en los que vayan a rendir. Mucha suerte. Chao, chao. Entonces nos estamos viendo. Yo los estoy viendo la semana que viene, no la siguiente. La del 27. Chao, chao. Hasta luego. Adiós, La del 27. hasta luego. Nos vemos el día lunes. Chao, Para chao. los que Nos quieran hacer vemos. consulta.